Antes que nada, quisiera darles la bienvenida a una serie completamente nueva. Bueno, por si no lo saben, este canal está más centrado a asesorar a estudiantes de las carreras de química clínica y laboratoristas clínicos, por lo que tarde o temprano tenía que hacer esta serie, así que volviendo a lo que dije al principio, quisiera darles la bienvenida a una serie completamente nueva en el canal, la hematología. Y esta, es básicamente el estudio de los diferentes componentes sanguíneos, sea celulares o químicos, sus diferentes roles y papeles en, ya sea condiciones fisiológicas normales, y diversas fisiopatologías, y los parámetros de laboratorio que nos permitan establecer el diagnóstico de un proceso patológico. Así que, para comenzar esta extensa serie de vídeos, comenzaremos con lo fundamental, lo que hay que aprender primero, la hematopoiesis. La hematopoiesis no es más que una palabra compuesta de dos griegas, hemato, sangre, poiesis, es como decir génesis, por lo que la palabra compuesta significa origen de la sangre. Y para eso, tenemos que echarle un vistazo primero a los órganos hematopoyéticos. Los sitios de la hematopoiesis cambian varias veces. Bueno, por conocimiento común sabemos que la sangre viene de la médula ósea, pero, ¿y te preguntarás de dónde viene esa sangre que un recién nacido lleva? Bueno, con esto quiero decir que la hematopoiesis se da desde la etapa prenatal, ya conforme el individuo crece otros órganos asumen la función hematopoyética. En general se reconocen tres fases, o tres lugares de hematopoiesis: mesoblástica, hepática y medular o mieloide. Bueno, sabemos que la placenta se forma a la cuarta semana de gestación, mientras que alrededor de la quinta semana, es cuando se forma el saco vitelino, cuya función en el ser humano es la de un sistema circulatorio primitivo, antes de que posteriormente el embrión tenga un sistema circulatorio interno maduro. Con esto, quiero decir que el saco vitelino es un órgano hematopoyético primario. Bueno, el saco vitelino provee al embrión de células madre embrionarias, o células troncales, y su actividad cesa al pasar la sexta, séptima, y algunas veces hasta la octava semana de gestación. Cabe resaltar que en este periodo, es cuando hay hemoglobina, es decir, la metaloproteína que da el color a las células sanguíneas, es cuando tiene su primera actividad en el feto. Se reconocen en el feto 4 hemoglobinas fetales, GOER1, GOER2, hemoglobina Portland, y hemoglobina fetal F. Alrededor de la quinta semana, es cuando se forma el hígado en el embrión, y con esto aparecen células sanguíneas maduras, como monocitos, granulocitos, y más después otras funciones de regulación sanguínea, como la actividad del bazo, y para acabar, la linfopoiesis, la trombopoiesis, y la eritropoiesis. Con esto, alrededor de la quinta a la sexta semana el embrión tiene formación de sangre completa, y en esto, aparece actividad hematopoyética en los ganglios linfáticos, que proveen de linfa para nutrir la sangre, y el timo, que tiene la actividad de maduración linfoide. La actividad hematopoyética hepática cesa hasta la primera semana antes del nacimiento, y la del bazo aproximadamente 3 meses antes del nacimiento. Más adelante cuando hablemos de hemólisis veremos más a profundidad la función del bazo. Para resumir gráficamente los conceptos mencionados, les dejo esta gráfica que muestra los sitios de la hematopoiesis desde la concepción embrionaria, hasta la hematopoiesis medular. Al finalizar el quinto mes de embarazo, se comienza a formar la médula ósea en el interior de los huesos, siendo la clavícula el primer hueso con actividad hematopoyética fetal, y es aquí donde se encuentran las primeras hemoglobinas adultas. Y bueno, después del nacimiento, hasta los primeros años de vida la médula ósea es roja, pero entre los 5 a 7 años, la actividad hematopoyética de la médula ósea queda limitada a esternón, vértebras, costillas, pelvis, cráneo y porción proximal de huesos largos, mientras que demás huesos como por ejemplo la clavícula, que dije que era el primer hueso con actividad hematopoyética, su médula se torna amarilla. Aquí pueden ver un corte del tuétano, la médula ósea dentro de un hueso largo, y con ello también vemos cómo está organizado el tejido hematopoyético, y básicamente es un cúmulo de células granulocíticas, adipocitos, que son las células grasas, células endoteliales, y algunas células trombocíticas primarias, como los megacariocitos, que veremos en el tema de plaquetas y coagulación. Aquí podemos ver un corte tenido de un tejido hematopoyético, en dos diferentes aumentos. Las partes blancas como bien dije corresponden a células grasas, y el resto a células sanguíneas primitivas, por lo que en resumen, la médula ósea de un adulto está constituida por mitad tejido, mitad grasa.
Bueno, hay 4 tipos de médula ósea: la médula ósea roja, que es la que tiene función hematopoyética; la médula amarilla, que es básicamente una masa totalmente formada por adipocitos; la médula gelatinosa, que se encuentra en la cara del cráneo adulto; y la médula gris, que aparece tras los 50 años de vida. Ahora bien, las células sanguíneas maduras provienen de 2 tipos de células troncales, o células madre: la indiferenciada o pluripotencial, y la progenitora. La célula madre pluripotencial, como el mismo nombre lo dice, es la que es capaz de ya sea autorrenovarse o diferenciarse en las células progenitoras de los 2 linajes sanguíneos, el linfoide y el mieloide, siendo este último designado más específicamente como célula madre de línea granulocítica, eritrocítica, monocítica y megacariocítica, de ahí la abreviatura característica de esa célula. Una médula ósea normal produce medio billón de glóbulos rojos al día, 4 millones de glóbulos blancos, es decir, linfocitos, y las plaquetas las dejaré cuando abordemos el tema de coagulación. Bueno, no voy a entrar en detalle de todo el árbol hematopoyético, solo nos enfocaremos por ahora en la línea eritropoyética. Por ahora aprendan los componentes de esta línea, ya que los iremos correlacionando con las generalidades básicas de la maduración del pronormoblasto, que es la célula más joven de la línea eritropoyética hasta convertirse en un eritrocito maduro. Primer aspecto de la maduración eritrocítica: el diámetro del pronormoblasto disminuye conforme madura. Segundo aspecto, el núcleo se hace más pequeño hasta desaparecer de la célula conforme madura. Esto es porque el núcleo es responsable de la formación de las proteínas que conformarán la estructura del glóbulo rojo maduro: espectrina, hemoglobina, anquirina. Todas esas las veremos en el siguiente vídeo que hablará de dichas proteínas. Conforme aparecen, el núcleo se queda sin ácidos nucleicos, de modo que se hace más pequeño hasta desaparecer, como ya dije. Tercer aspecto, a medida que la célula madura, el citoplasma pasa de un color azul, o basófilo, a uno no basófilo, o rosado. Bueno, con color basófilo, entre comillas. Bueno, explicando esto, se refiere a que primero, la tinción de White, la tinción por excelencia en la observación de células hematológicas, siendo el colorante constituido por azul de metileno y eosina. La eosina, al ser un componente ácido debido a su polaridad negativa, teñirá las partes alcalinas de las células, en este caso el citoplasma, ya que los iones disueltos en estos, como saben, tienen carácter químicamente alcalino. Mientras que el azul de metileno, debido a que en su estructura química posee sustituciones nitrogenadas que le dan un comportamiento como base, teñirá las partes ácidas de la célula, en este caso los núcleos donde se encuentran los ácidos nucleicos cargados negativamente. Bueno, regresando al tema, el citoplasma de un eritroblasto o normoblasto, debido a que, como dije, en él se encuentran los ácidos nucleicos codificantes de las proteínas de la célula, se teñirá de un color azul, debido a que el carácter ácido del citoplasma buscará equilibrio con el carácter alcalino del azul de metileno. Por esto, se dice que un eritroblasto o normoblasto tiene un citoplasma basófilo, entre comillas. En fin, nunca supe entender al 100% a mi maestra de hematología. Pero si recuerdan lo que dije, conforme las proteínas aparecen en el eritrocito maduro, el núcleo tendrá cada vez menos ácidos nucleicos, hasta básicamente desaparecer. Por ello, en un eritrocito maduro, que es cuando el núcleo está ausente, en el citoplasma están solo las proteínas ya formadas que tienen múltiples grupos nitrogenados, y sumando con los iones alcalinos del medio intracelular, le dan al eritrocito un carácter alcalino. Por ello, si recuerdan lo que dije, la eosina teñirá las partes alcalinas. Por ello, el eritrocito maduro tendrá una coloración rosada o naranja con la tinción de White. O simplemente, para resumir todo el punto anterior y no confundirlos mucho, el citoplasma es basófilo, es decir, se teñirá de azul, pero el núcleo no. Al madurar y llegar al reticulocito y al eritrocito maduro, los papeles se invierten, pero hay algunos eritrocitos con basofilia difusa, es decir, anormalidades que los hacen tener residuos teñidos con azul, pero estos los veremos en el tema de inclusiones eritrocitarias, o anormalidades del eritrocito maduro. Cuarto aspecto de la maduración eritrocítica, la estructura de la cromatina, más precisamente la eucromatina activa nuclear, que es la sustancia proteica que contiene la condensación génica, será menos condensada. Con esto quiero decir que se teñirá levemente. Por eso es que en la maduración vemos al núcleo con un color más pálido, pero a medida que la célula madura la cromatina será más condensada. Por ello, es que el núcleo en un normoblasto ortocromático es de una coloración más oscura, que a diferencia de las formas más jóvenes que, como dije, tienen un color más pálido.
Quinto aspecto, y este es el más obvio y el que no necesita explicarse, la relación de núcleo-citoplasma en un eritroblasto es que el núcleo abarca gran parte de la célula respecto al citoplasma, mientras que en el normoblasto ortocromático, se invierten los papeles. Para complementar un poco, les dejo algunas características cuantitativas de los diferentes estadios de la línea eritropoyética. Ahora, ya vimos la estructura y cómo se ve un eritrocito normal tras finalizar su maduración, pero necesitamos saber la estructura de este para así complementar el tema, ya que hay ciertas proteínas implicadas en la función estructural, que al alterarse, pueden ser una posible patología, pero para ello necesitamos saber la composición estructural normal. Aquí pueden ver la membrana plasmática con su característica parte hidrofóbica e hidrofílica. A lo largo de la membrana, hay dos tipos de proteínas integrales, marcadas en la imagen con color azul, que son las proteínas banda 3, y las proteínas glicoforinas. Las proteínas banda 3 contienen en su superficie los sustratos antigénicos para que el eritrocito tenga su antígeno superficial responsable del RH, sea negativo o positivo, mientras que las proteínas glicoforinas, más precisamente la glicoforina C, contiene los sustratos antigénicos para hacer posible los diferentes grupos sanguíneos del eritrocito. Ahora, la espectrina es la proteína responsable de la forma bicóncava, y la elasticidad del eritrocito, y haciendo posible que el eritrocito pase por capilares sanguíneos menores que su mismo diámetro. Dicha espectrina siempre se encuentra dimerizada formando una doble cadena, una cadena beta y una alfa, siendo esta más pesada que la primera, por eso la cadena alfa aparece de color más oscuro que la primera. La espectrina se ancla a la membrana lipídica por dos complejos proteicos, el primero, mediante un complejo con la anquirina y la proteína 4.2, y el segundo, y es aquí cuando el dímero pasa a ser tetrámero, mediante el complejo con las proteínas 4.1, la aducina, la proteína P55, y un subcomplejo de proteínas de unión a actina, la tropomodulina, y la tropomiosina. El diámetro promedio para un eritrocito maduro normal, es de 6 a 8 micrómetros de diámetro. Bueno, ya para acabar el tema de la hematopoiesis, hay factores que afectan el buen funcionamiento del tejido hematopoyético, por ejemplo, el hierro, que es esencial para formar el grupo M de la hemoglobina, que veremos en el vídeo siguiente. Obviamente la falta y alteraciones de la hemoglobina están relacionadas con enfermedades que veremos en las inclusiones eritrocitarias y los parámetros de laboratorio en próximos vídeos. Ahora, la vitamina B9, que es el ácido fólico, es un precursor de derivados del folato, que son clave para la síntesis de timidina, una de las bases nitrogenadas en el DNA en la célula. Y bien, la vitamina B12, que es la cobalamina, es necesario como catalizador para la síntesis de metionina, un aminoácido esencial en varias proteínas, aparte de ser un coayudador en la reacción del ácido fólico, así que las vitaminas B12 y B9 están llevadas de la mano. Cualquier carencia de ellas afecta la función hematopoyética, causando formas juveniles, los reticulocitos, cuya función como parámetro de laboratorio veremos en próximos vídeos. Con esto, terminamos el vídeo referente a la hematopoiesis, formación de células sanguíneas. En el siguiente vídeo veremos la hemoglobina.